al grupo número 1 y elegimos la teoría de Allport, Psicología del Individuo. Mi nombre es Cristina Zamora y me identifico con el carnet 3029-2020-749, cursante de la carrera Psicología Clínica. Mi tema es Perspectiva General de la Psicología del Individuo de Allport. Según Allport, intentar describir a las personas en términos de rasgos generales las despoja de su individualidad. Por ese motivo, se oponía a las teorías de los rasgos y factores que tienden a reducir las conductas individuales. Por ejemplo, la obstinación de una persona es diferente a la de otro, y la manera en que la obstinación de una persona influye en su extraversión y su creatividad no es la misma en ningún otro individuo. Para Allport es preferible una teoría amplia y completa a una teoría restringida y específica. Ninguna teoría es totalmente completa y los psicólogos deberían de tener siempre presente que muchos aspectos de la naturaleza humana no pueden incluirse en una sola teoría. Concepto de la humanidad. El concepto de la humanidad de Allport es optimista y sostiene que las personas tienen un cierto grado de libertad. Los seres humanos actúan guiados por objetivos, son proactivos, están motivados por diversas fuerzas, la mayoría de las cuales están dentro de la ciencia. Las experiencias de la primera infancia tienen una importancia relativa y son significativas solo en la medida que existen en el presente. Las diferencias y semejanzas entre las personas son importantes, pero la psicología de Allport da más importancia a las diferencias individuales y la seguridad. Mi nombre es Angie de Psicología Industrial y hoy les hablaré sobre la biografía de Allport. Su nombre completo es Gordon William Allport. Nació en Montezuma, Indiana, el 11 de noviembre de 1897 y murió en Cambridge, Massachusetts, el 9 de octubre de 1967. Él fue un psicólogo estadounidense, uno de los primeros psicólogos dedicados al estudio de la personalidad, y a menudo se le considera como uno de los fundadores representativos de la psicología de la personalidad. Contribuyó a la formación de la escala de valores y rechazó tanto el enfoque psicoanalítico de la personalidad, del cual pensaba que muchas veces era excesiva y profundamente interpretativo, como el enfoque conductista, del cual pensaba que no era lo suficiente. Puso énfasis en el carácter único de cada individuo y la importancia del contexto presente, en contraposición a la historia pasada para entender la personalidad. Mudarse a Harvard fue una dura transición para Allport, porque los valores morales y el clima eran muy distintos de los que había en su casa. Aún así consiguió un diploma AB en Filosofía y Economía en 1919. Su interés en la convergencia de la psicología social y la psicología de la personalidad era evidente. El uso del tiempo libre en servicio social de Harvard, llevando un club de chicos en Boston, visitante para la sociedad de la familia, servir como agente de vigilancia voluntario, buscar las casas de los trabajadores de guerra y también ayudando a estudiantes extranjeros. Allport tuvo una influencia profunda y duradera en el campo de la psicología, incluso aunque su trabajo se cite menos que otras figuras más conocidas. Algunas críticas más comunes de la teoría de los rasgos radican en el hecho de que los rasgos son a menudo pobres predictores de la conducta, mientras que un individuo puede tener una calificación alta en la evaluación de un rasgo específico y él o ella no siempre se van a comportar de la manera en cada situación. Él era el más joven de 4 hijos de John Edward y Nellie Edith West. Cuando Gordon tenía 6 años, la familia se había mudado muchas veces. Finalmente se estableció en Ohio. Hizo la educación primaria en colegios públicos de Cleveland, Ohio, donde su familia se instaló cuando él tenía 6 años. Su padre era médico rural, el cual tenía la consulta y hospital en su casa familiar, a causa de que las instalaciones inadecuadas que había en los hospitales de esa época. El padre de Allport convirtió su casa en un hospital improvisado, en el que residían tanto como pacientes como enfermeras. Gordon Allport y sus hermanos crecieron rodeados por los pacientes de su padre, las enfermeras y el material quirúrgico, y a menudo tanto él como sus hermanos ayudaban a su padre en la clínica. Los biógrafos describen a Allport como un chico tímido y estudioso que tuvo una niñez bastante aislada. Como adolescente, Allport desarrolló y dirigió su propio negocio de impresión mientras trabajaba como editor en el periódico del instituto. En 1915 se graduó de su segundo instituto
Cleveland. A la edad de 18, consiguió una beca que le permitió acceder a la Universidad de Harvard, donde uno de sus hermanos mayores, Floyd Henry Icord, hizo su Ph. en psicología. Hola, mi nombre es Valeria Camila Chacón Pineda, de Psicología Clínica, y el día de hoy, para el examen final de Teorías de la Personalidad, les voy a hablar un poco acerca del enfoque de la teoría de la personalidad de Allport. Para iniciar, vamos a hacernos la pregunta, ¿qué es personalidad? Se dice que Allport presentó 49 definiciones de lo que es personalidad, en lo que se usa teología, filosofía, derecho, sociología y psicología. Entre 1937 y 1961, Allport ofreció la definición número 50 y también la cambió de lo que es personalidad. Él eligió cuidadosamente la forma de expresar esta definición de modo de que transmitiera exactamente lo que quería decir. La exhaustiva definición de personalidad de Allport sugiere que los seres humanos son tanto como un producto y como un proceso. Se dice de que las personas tienen una cierta estructura organizada, pero al mismo tiempo tienen la capacidad de poder cambiar. En resumen, para Allport, la personalidad es tanto física como psicológica. Incluye tanto como comportamientos y pensamientos y no solo es algo, sino que hace algo. Entonces sabemos de que la personalidad es sustancia y cambio, producto y proceso, estructura y crecimiento. Como segundo punto, en el enfoque de esta teoría nos hacemos la pregunta de ¿qué papel desempeña la motivación consciente? Allport destacó la importancia de la motivación consciente y decía de que los adultos sanos suelen estar conscientes de lo que van a hacer, de lo que quieren hacer y de los motivos para hacerlo. Allport no ignoró la existencia y la importancia de los procesos inconscientes. Admitió de que una parte de la motivación procede de impulsos ocultos y pulsiones sublimadas. Él afirmaba que la mayoría de conductas compulsivas son repeticiones automáticas. Por lo general eran contraproducentes y motivadas por tendencias inconscientes. A menudo se originan en la infancia y dan un aire infantil a los adultos. Y como último y tercer punto en este enfoque de esta teoría, nos hacemos la pregunta de ¿cuáles son las características de una persona equilibrada? Allport formuló diversas hipótesis sobre los atributos de una personalidad madura. Para que podamos entender el concepto de Allport de lo que es una personalidad madura, se requieren ciertos supuestos generales. Voy a remarcar dos puntos. El primero va a ser de cuáles son las características de una persona psicológicamente madura. Y el segundo punto es de cuáles son las condiciones específicas para una salud psicológica. Entre las características podemos encontrar de que reaccionan a estímulos externos e internos y de que tuvieron una infancia sin traumas. Entre dichas características también podemos encontrar de que pueden intervenir sobre su entorno y de que son unas personas más flexibles y autónomas. También podemos mencionar de que están motivadas por procesos conscientes. Ahora vamos a hablar un poco de las condiciones específicas para una salud psicológica, como bien les mencioné antes. Entre estas condiciones está la estabilidad emocional y la autoaceptación. También podemos observar de que las personalidades maduras se caracterizan por una relación afectuosa consigo mismos y con los demás. Tienen una ampliación del sentido del yo y una percepción realista. Y por último vamos a mencionar de que tienen un buen humor y de que para ellos la madurez es una filosofía unificadora de la vida. En resumen de todo lo que les hablé del enfoque de la teoría de la personalidad de Allport, las personas equilibradas tienen una idea objetiva de sí mismas. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde. De Psicología Industrial Organizacional. Esta noche les hablaré sobre la estructura de la personalidad. Para Allport, la estructura más importante son aquellas que permiten la descripción de la persona en términos de características individuales, que él dominó los rasgos personales durante gran parte de su trayectoria profesional. Allport cuidó de distinguir entre los rasgos comunes y los rasgos individuales. Los rasgos comunes son características generales que se encuentran en muchas personas. Se puede deducir de estudios de análisis factorial.
mientras los rasgos comunes son importantes para estudios que hacen comparaciones entre individuos. Los rasgos personales son aún más importantes porque permiten a los investigadores estudiar a cada individuo. Eso quiere decir que a la hora de investigar los rasgos personales, los investigan por separados porque cada persona tiene diferentes rasgos y diferentes características y forma de actuar. Alport definió un rasgo personal como una estructura neuropsíquica generalizada, exclusiva de cada individuo, que puede hacer que diversos estímulos sean funcionalmente equivalentes y activar y dirigir formas coherentes. La distinción más importante entre un rasgo personal y un rasgo común se expresa en la frase aclaratoria exclusiva de cada individuo. Los rasgos personales son individuales, los rasgos comunes se encuentran en muchas personas. Niveles de los rasgos personales. Alport situó los rasgos personales en una escala que abarca desde un rasgo fundamental hasta los que tienen una importancia secundaria en la persona. Rasgos fundamentales. Algunas personas poseen características extraordinarias o una pasión tan destacada que llega a dominar sus vidas. Alport denominó a estas características personales rasgos fundamentales. Son tan evidentes que no se pueden esconder. Prácticamente todos los actos de la vida de la persona giran en torno a este rasgo fundamental. Alport describe los rasgos principales como aquellos que se enumeran en una carta de recomendación escrita por alguien que conoce muy bien a la persona. ¿Cómo podríamos decir esto? Quiere decir de que, por ejemplo, si una amiga me conoce lo suficiente, puede enumerar todas mis características y mis rasgos en una hoja. Todo el mundo tiene números de rasgos secundarios que no fundamentales en su personalidad, pero que se aparecen con cierta regularidad y originalidad en muchos de los comportamientos específicos de una persona. Todos los rasgos personales son dinámicos en el sentido de que pueden servir de motivación. Sin embargo, algunos son mucho más intensos que otros. Alport los denominó rasgos motivación. La motivación de estos rasgos procede de necesidades e instintos básicos. Los rasgos de estilo guían nuestros actos, los rasgos de motivación los activan. Un ejemplo podría ser tener un aspecto cuidado e impecable. La persona podría ser motivada para vestirse una necesidad básica de mantener la temperatura corporal, pero el modo en que se viste está determinado por sus rasgos de estilo personales. Los rasgos de motivación se parecen al concepto de comportamiento recreativo de Maslow. La diferencia de Maslow que trata de una línea de división entre el comportamiento recreativo y la expresión. Alport no percibía una división entre los rasgos personales de motivación y de estilo. Algunos rasgos personales, tanto de motivación como de estilo, se encuentran en próximas al núcleo de la personalidad, mientras que otras se sitúan en la periférica. Los primeros se pueden decir que las personas sienten que son una parte importante de sí misma. Son características que el individuo reconoce como suyas. Todas las estas características de los individuos dirían que son típicamente suyas, forman parte del proprium. Alport usó el término proprium para referirse a esas conductas y características que las personas consideran fundamentales en sus vidas. Podemos observar que este tema es muy interesante ya que habla de nosotros mismos y de nuestros comportamientos y de nuestros rasgos. Gracias. Bueno, mi nombre es María Fernanda Salguero y dando continuidad a los temas que han expuesto mis compañeras, yo voy a hablarles sobre lo que es la motivación. La motivación, como todos sabemos, va a ser la motivación que impulsa a todas las personas a actuar de cierta manera, donde éstas se van a ver impulsadas de mayor forma por el futuro, más que motivarse por hechos del pasado. También estas personas están conscientes de lo que están haciendo y tienen muy claro el por qué lo ejecutan. Por ejemplo, cuando uno quiere lograr una meta, uno sabe precisamente qué está haciendo y qué es lo que nos motiva para alcanzarla. Ahora dice, una teoría de la motivación de Alport es que él sostiene que es una teoría de la personalidad, que ésta va a ser adecuada y debe partir del supuesto de que las personas no solo van a reaccionar a su entorno, sino que también va a influir y provocan una reacción en él. También decía el texto que, según Alport, una teoría de la personalidad adecuada debe contemplar el comportamiento proactivo y considerar a las personas como seres que influyen de manera consciente en su entorno, de un modo que les permite avanzar hacia el equilibrio psicológico. Esta teoría se divide en una, hablando de siempre de motivación, va a ser una autonomía funcional, que esto se entiende como que algunos motivos humanos, aunque no todos, son funcionalmente independientes del motivo original que provocó la conducta correspondiente. Esto quiere decir que si un motivo es funcionalmente autónomo,
puede servir para explicar una conducta y no es necesario buscar causas ocultas o primordiales más allá de él. Dice que esta idea de gran parte de la conducta humana se basa en un interés presente y en elecciones conscientes que éstas van a concordar con la idea común de que las personas hacen ciertas cosas simplemente porque nos gusta hacerlo. Un ejemplo podría ser que a mí me gusta comer. A mí me gusta comer mucho y no lo hago como dicen algunas personas, que come por ansiedad, que come porque está triste, que come por pura glotonería, sino que simplemente yo como porque me gusta hacerlo y no necesariamente tiene que haber una explicación real del por qué me gusta comer. Ahora dice, la autonomía funcional se va a dividir en dos, que va a ser la autonomía funcional perseverante y la autonomía funcional propia. La autonomía funcional perseverante, dice de que viene del término perseverancia, que es la tendencia a que una impresión influya en experiencias posteriores. La autonomía funcional perseverante está presente en los animales y en los humanos y se basa en principios neurológicos simples. En el texto había un ejemplo que una rata se encuentra en un laberinto y esta va a tratar de cruzar el laberinto con el objetivo de obtener su recompensa, pero después, ya con el tiempo, esta rata sigue recorriendo el laberinto no solo por la recompensa, sino porque ya le gusta hacerlo o ya se acostumbró a hacerlo. Ahora viene lo que es la autonomía funcional propia, que dice que el sistema director de la motivación que confiere una unidad a la personalidad, que es la autonomía funcional propia, que hace referencia a los motivos autónomos que están relacionados con el proprium. Esta teoría se va a dividir, por decir así, en criterios de la autonomía funcional y los procesos que no son funcionalmente autónomos. La que está basada en los criterios significa que un motivo por el cual es funcionalmente autónomo en la medida en que busca nuevos objetivos, lo que significa que la conducta se va a mantener aunque la motivación cambie. Por ejemplo, puede ser por estas fechas que yo diga, bueno, es hora de que realice actividad física. ¿Por qué motivo? Porque quiero verme bonita en las fotos de las festividades. Ese puede ser un objetivo y yo empiezo a hacer ejercicio. Pero conforme yo voy haciendo ejercicio, voy a adquirir el gusto y el placer de hacerlo y tal vez mi objetivo cambie. O sea, vaya mejorando mi aspecto físico, pero después diga, no, ya no quiero hacer ejercicio solo por verme bonita en las fotos, sino que porque me gusta, quiero estar sana o quiero hacer ejercicio porque quiero mejorar aún más. O sea, siempre vamos a seguir en una conducta, pero los objetivos del por qué lo seguimos haciendo van a ser variables, ya que nosotros vamos cambiando de pensamiento, de objetivos. Y los procesos que no son funcionalmente autónomos, dice, no se puede explicar toda la motivación humana. Según Allport, en 1961, enumeró 8 procesos que no son funcionalmente autónomos. El primero es que son instintos biológicos como correr, respirar y dormir. El segundo son motivos directamente vinculados a la satisfacción de estos instintos básicos. 3 son actos reflejos, un ejemplo es el parpadeo. 4 son aspectos relacionados con la constitución como los rasgos físicos, inteligencia y el temperamento. 6 son costumbres en procesos de formación. 6 son pautas de conducta que requieren refuerzos primarios. 7 son sublimaciones que pueden estar ligadas a deseos sexuales de la infancia. Y por último, el octavo rasgo que son ciertos síntomas neuróticos o patológicos. Aquí culmina mi participación. Estudio del individuo. Allport abogó repetidamente por el desarrollo y uso de métodos de investigación que estudiarían al individuo. En sus primeros escritos, Allport distinguió entre dos enfoques científicos, el nomotético, que buscaba leyes generales, y el ideográfico, que estudia lo específico de cada caso aislado, dado que en algunas ocasiones el término ideográfico se ha usado, entendido y escrito incorrectamente. Se ha confundido con ideográfico, que consiste en la presentación de ideas mediante símbolos gráficos. Allport abandonó este término en sus últimos escritos y lo sustituyó por procedimientos morfogénicos. Tanto lo ideográfico como lo morfogénico están relacionados con el individuo. Allport enumeró varios métodos que utiliza la psicología morfogénica, algunos totalmente morfogénicos, otros solo en parte. Algunos ejemplos son grabaciones literarias, entrevistas, sueños, confesiones, cartas, documentos proyectivos.
Investigaciones relacionadas. Más que otros teóricos, Alport mantuvo durante toda su vida un interés activo en el estudio científico de la religión y publicó 6 conferencias sobre el tema, con el título de El individuo y su religión. Alport afirmó que unas creencias religiosas profundas era un indicador de madurez psicológica, pero también sostuvo que no todas las personas que van a la iglesia son personas maduras. Algunos de hecho tienen muchos prejuicios. Alport ofreció una posible explicación para ello. Sugirió que la iglesia y los prejuicios ofrecen el mismo tipo de seguridad y estatus, al menos para algunos individuos. Alport basó su teoría de la personalidad en especulación filosófica y sentido común, más que en investigaciones científicas. Nunca pretendió que su teoría fuera completamente nueva o exhaustiva. Más bien buscaba una teoría ecléctica, adoptando cuidadosamente teorías anteriores y reconociendo que la opinión de sus detractores podía ser positiva. Acorde con esa actitud tolerante, Alport admitió que sus asesores podían tener razón, al menos en parte.